Vectores, no. Nos quedamos entonces. ¿No recuerdan? ¿No tienen sus apuntes ahí? Yo recuerdo un poquito que estaba explicando las aptitudes de un químico analítico que deberíamos de poder hacer. Yo lo último que tengo anotado es sobre la concentración de soluciones y estequiometría. Muy bien, correcto. Y vamos a iniciar con la última parte, decíamos, de nuestra primera unidad de competencia, que es esta. Entonces ya vimos la definición de la química analítica, explicamos la importancia de los análisis químicos en las diferentes disciplinas, vimos todas las diferentes áreas, ¿no? Donde se aplican, pues, análisis químico, que es en todo, ¿no? Entonces distinguimos el tipo de análisis a emplear. Vimos que hay análisis clásico, análisis instrumental, todas las diferentes formas en que se, análisis físicos, análisis combinados, ¿no? Físico-químicos. Y después vimos que la química analítica es de dos tipos, cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces describimos también las características de cada etapa del proceso analítico, cuando vimos el diagrama, que resaltamos mucho la importancia del muestreo, ¿no? Entonces aquí dice de identificar los factores que deben tomarse en cuenta en la etapa del muestreo. Y nos quedamos en esta última parte de esta unidad de competencia, que es cálculo de concentración y estequiometría, ¿verdad? Entonces, con este último subtema, pues terminaríamos la primera unidad de competencia. Ya entraríamos a química, equilibrio químico, que es la parte medular de este curso, ¿no? Toda esta primera unidad es informativo y recordar lo que es el cálculo de la concentración o la forma de expresar la concentración. Entonces, la vez pasada aquí nos quedamos, definimos lo que era la concentración. ¿Qué dijimos que era la concentración? En forma general. Es la cantidad de soluto. Con respecto de... Un solvente. Solvente. Correcto. Es una relación, ¿verdad? Una relación es un cociente, ¿no? Es una relación entre la masa y el volumen. Por eso recuerden que una forma de expresar la concentración es decir, por ejemplo, gramos por centímetro cúbico de solución o kilogramo por litro de solución. Es una relación, es un cociente, pues, es la masa entre el volumen. Aquí lo importante y no hay que olvidar es que ese volumen es el volumen de la solución. No es como la densidad, que es el volumen del mismo compuesto al que pertenece la masa, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿qué densidad tiene el agua? 1 kilogramo por litro. Todos sabemos que a condiciones de temperatura y presión estándar, si pesamos 1 litro de agua, lo medimos bien con un matraz de 1 litro y lo pesamos, pues nos va a dar 1 kilogramo, lo cual significa que la densidad también es una relación de la masa entre el volumen, pero es la relación de la masa y el volumen de la misma sustancia que estoy midiendo su densidad en este caso, ¿no?
Y la concentración es la masa entre el volumen de la solución, no del soluto, sino de la solución. Eso es importante no confundirlo, ¿no? Entonces, eso es la concentración en forma general, pero pues no nos sirve para trabajos de química, trabajos de ingeniería o análisis químico. No nos sirve esa expresión de concentración. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con compuestos y vamos a llevar a cabo reacciones de disolución, reacciones de óxido-reducción, reacciones químicas normales, en las cuales pues participan siempre la masa en las ecuaciones químicas. Y por lo tanto pues necesitamos una forma de expresar la concentración que involucre la masa de las ecuaciones químicas o de las reacciones químicas. Y esas formas son las formas químicas de expresar la concentración, que es la molaridad, la normalidad y también la molalidad, ¿no? Vamos a ver que es muy semejante a la molaridad, pero los más comunes son la molaridad, moles por litro de solución. Normalidad, equivalentes de soluto por litro de solución. Esas serían las formas químicas de expresar la concentración. Y tenemos formas físicas de expresar la concentración, como son los porcentajes en peso y porcentajes en volumen. Así como también una forma de expresar una concentración muy baja, concentraciones muy pequeñas, que son las partes por millón. Y también hay otra derivada de esta, ¿no? Que son las partes por billón, para concentraciones todavía mucho más pequeñitas, cuando queremos hacer un análisis químico de un soluto que está en una concentración muy baja. Normalmente esas concentraciones muy bajas se determinan a partir de instrumentos, ¿no? Por lo tanto, las partes por billón, pues las van a usar más comúnmente cuando lleven análisis instrumental, porque los equipos instrumentales, pues tienen una sensibilidad muy grande por la misma tecnología, que permite encontrar una canica roja en un billón de canicas azules. Eso es lo que se interpreta por parte por billón, ¿verdad? Por determinar una caniquita roja en un billón de canicas azules. Chequen la sensibilidad tan grande que debe de tener el instrumento, ¿no? Aquí en química clásica o en química húmeda que le llaman, pues vamos a trabajar con partes por millón. Concentraciones un poquito más altas, pequeñas todavía, pero un poquito más grandes. Entonces, el objetivo es conocer cómo calcular la concentración o recordar y luego cómo transformo una concentración en otra. Eso es lo importante, más que calcular la concentración es relativamente muy simple, ¿no? Nada más pues expreso la masa y luego la divido entre el volumen de la solución y ya expresé la concentración. Pero convertirla de una forma a otra es la parte interesante de esta parte del estudio de la química, ¿no? Porque recuerden, cuando estamos trabajando en un laboratorio, por ejemplo, haciendo un cálculo, vamos al frasco de compuesto y el frasco dice porcentaje en peso. 35.6 concentración en peso, dice en el frasco. Pero nosotros necesitamos una solución 2 molar, porque vamos a hacer un cálculo volumétrico. Entonces hay que convertir ese porcentaje en peso a concentración molar para poder saber cuánto voy a tomar del frasco que corresponda a la concentración 2 molar. O sea, hay dos concentraciones diferentes. Y esa es la parte importante de esta parte, ¿no? Tener esa habilidad de poder migrar de una forma de expresar a otra. Entonces, pues vamos a empezar por el principio. La molaridad. Vamos a trabajar primero con las concentraciones químicas, ¿sí? Para procesos químicos, la molaridad. Molaridad, ¿quién recuerda lo que es la molaridad? De ya de su química orgánica o química básica, ¿cómo le llaman? Química básica. ¿Quién recuerda? Molaridad. No es como la concentración, pero pues en moles. En moles. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la relación de concentración?
¿Cuál sería la forma de expresar la concentración en concentración molar? Si son los moles, pero los moles ¿contra qué? Están solitos, ¿no va? Pues la concentración molar va a ser igual a los moles de soluto entre pues el volumen Correcto. ¿El volumen de quién? de la solución. De la solución, correcto. Eso es importante siempre expresarlo, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? Es la concentración entonces de moles entre volumen de solución. Entonces, si nosotros sabemos que la concentración es igual a la masa, por ejemplo, gramos por centímetro cúbico, pero si lo quiero expresar en litros, sería kilogramos por metro por litro de solución, ¿verdad? Para que haya una relación homogénea en las dimensiones, ¿no? Si son kilogramos, es la expresión de 1000 gramos. Y si es el volumen, tendría que ser en litro, porque es la expresión de 1000 centímetros cúbicos. Siempre la conversión debe de ser arriba y abajo. O expreso gramos por centímetro cúbico. Si multiplico arriba por 1000, me van a quedar kilogramos. Si multiplico abajo por 1000, me van a quedar litros. Entonces, otra forma de expresar la concentración sería kilogramo por litro. Entonces, la molaridad sería simplemente convertir la masa del soluto a moles y ya me va a quedar moles por litro, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos, dice, para el estudio de la estequiometría en disoluciones, por eso decimos que esta forma de expresar la concentración es una forma química, ¿no? Porque lo vamos a usar en estequiometría, que es el balance de masa en las ecuaciones químicas, que son la expresión de una reacción química, ¿verdad? Una ecuación química es la representación simbólica por medio de símbolos de lo que ocurre en una reacción química. Entonces dice, necesitamos conocer la cantidad de los reactivos presentes en una disolución y cómo controlar las cantidades de reactivos a utilizar para llevar a cabo una reacción en disolución acuosa. Entonces, para poder hacer eso, para poder controlar una reacción, pues necesitamos las concentraciones molares. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente. Eso ya lo vimos ahorita, ¿no? O en una cantidad dada de disolución. Pues es lo mismo, ¿no? La disolución o el disolvente. El disolvente es la cantidad o es el volumen de ese fluido en el cual voy a disolver el soluto, ¿no? Para este análisis se supondrá que el soluto es un líquido o un sólido y el disolvente es un líquido. La concentración de una disolución se puede expresar de muchas formas. Bueno, la molaridad. Aquí está, molaridad es una M mayúscula, ¿sí? Normalmente ya después cuando hicimos el cálculo le ponemos una M, que sabemos que representa moles, entre el volumen de la disolución. ¿En qué unidades va a estar ese volumen? En litros. Siempre se expresa por litro de solución o disolución. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice una disolución de glucosa, y tenemos la ecuación ahí, la fórmula C6H12O6. Dice que esta disolución es 1.46 molar. Se escribe como el compuesto 1.46 molar, ¿no? Contiene 1.46 moles de soluto en un litro de disolución. Eso es lo que nos indica, ¿verdad? La molaridad. 1.46 moles de glucosa por litro de solución. Por supuesto, no siempre trabajamos con volúmenes de disolución de 1 litro. Es decir, si voy a utilizar una solución en el laboratorio y necesito solamente 100 mililitros, pues no voy a preparar 1 litro porque es que la molaridad dice que es por litro de disolución. Sí, es por el volumen de la solución expresado en litros, ¿verdad? Dice, por lo tanto, una disolución de 500 mililitros que contenga 0.73 moles de glucosa también tiene una concentración de 1.46 molar. Si checan que se dividió la masa, pero también se dividió el volumen, ¿verdad? Si checan eso, y también es la misma concentración de 1.46 molar.
Y si este nuevo volumen de 500 mililitros lo divido entre 250 mililitros, y también diluyo la mitad de la masa de 0.73 y preparo 250 mililitros de una solución, también va a ser 1.46 molar. Si checan eso, aquí está el concepto ese de que si preparamos 1 litro de limonada y sacamos 10 vasos de 100 mililitros, los 10 vasos de 100 mililitros tienen el mismo sabor que el litro de limonada, ¿verdad? Aunque dividimos el volumen, también dividimos la masa. Lo dividimos todo en 10. Sacamos 10 vasos de 100 mililitros de 1 litro de limonada y no esperamos que los vasos de limonada cambien de sabor. Tienen la misma concentración, lo cual significa que dividiendo masa y volumen en relación proporcional, pues siempre mantenemos la misma concentración de la solución. ¿Ok? Entonces aquí está la molaridad, pues los moles es el 50% inicial y luego la mitad también del volumen, pues nos vuelve a dar 1.46 molar. ¿Ok? No hay que olvidar de eso no. Las disoluciones, si las vamos cuarteando, lo que se llama ir reduciendo su concentración, su cantidad de masa y también su cantidad de volumen, siempre mantenemos la misma concentración. Es la famosa relación volumen 1, concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2, ¿no? Entonces dice, para estudiar la estequiometría en disoluciones es necesario conocer la cantidad de reactivos presentes en la disolución. Entonces la concentración de, bueno, aquí está, molaridad, moles por litro, y aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio, aquí tenemos el compuesto, se requieren para preparar 250 mililitros de una disolución cuya concentración sea 2.16 molar? A ver, ¿cómo calculamos eso? ¿Quién nos dice cómo calculamos eso? ¿O ya se acordaron para calcularlo? ¿No sería 2.16 entre 250 mililitros? Sería, pero, ¿y eso qué unidades tiene? Checa las unidades. Hay que convertir primeramente, profe. Sí, correcto. Hay que hacer todas las conversiones, ¿verdad? Esos 250 mililitros, convertirlos a litros, porque la molaridad, si quito la M, sabemos que tiene ahí unidades de mol por litro. Por lo tanto, esos 250 mililitros los expreso como 0.25 litro. Y ya tengo ahí. Entonces, al hacer esa división que comentas, tu resultado sería moles, porque cancelas 2 litros. Entonces, esos moles hay que convertirlos a gramos. ¿Cómo le hago para convertir una masa molar a gramos? Con el peso molecular. Correcto, con el peso molecular, correcto. Entonces, a ver cuánto nos da. Hay que sacar el peso molecular del dicromato de potasio. 2 potasios, 2 cromos y 7 oxígenos. Aquí tenía mi tabla periódica. Esta mi tabla periódica, 2 potasios. Creo que da 2.94. ¿El peso molecular? Sí. Ok. ¿Los demás? ¿Sí llegamos a ese mismo resultado? $2.94.
Correcto. ¿Cuánto dijo que era el peso molecular? 294. Comenta. Me salió igual. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sacándolo así directamente ahí, si alguien tiene alguna duda de cómo sale, ahorita lo hacemos en el pizarrón, sí, no no dejen pasar el hecho que si tienen alguna duda, ¿no? Ahorita lo vamos a resolver en el pizarrón. Profe, ¿Ya una está? pequeña duda. Mande. Una pequeña duda. ¿Cómo Sí, sería la unidad del peso molecular? ¿Serían ah, gramos o por mol. miligramos o En este caso, como tenemos gramos por mol? gramos por mol, porque tenemos la molaridad en moles por litro. Mol, entonces que sean gramos, ¿sí? Recuerden que el peso molecular nosotros le ponemos las unidades que nos convengan, ¿no? No cambia el número. Si esto fuera en kilogramos, pues utilizaríamos kilogramos sobre kilomol. Para problemas donde la masa está en kilogramos, lo obtenemos en kilomoles, ¿no? Incluso toneladas por tonelada mol, libra por libra mol. O sea, siempre la relación de la masa común entre la misma masa molar, pero el número no cambia, ¿no? Entonces, en este caso van a ser 294 gramos sobre gramo mol, que normalmente se expresa mol. Entonces va a ser, entonces si número de moles es igual a masa entre peso molecular y quiero la masa, entonces al despejar me va a quedar, concentración por el peso molecular, ¿verdad? Y ahí se cancelan los litros. Entonces sería, perdón, concentración por volumen. Y ahí se cancelan los litros. 0.25 por 2.16, esos son moles. Ahora para convertirlos a gramos los multiplico por el peso molecular. ¿Sí? Para que sea gramo entre mol, se cancelan los moles y me quedan gramos. Por 200. Serían 158.8 gramos. Ajá, 158.76 u 8, ¿no? Gramos de compuesto, correcto. Así es. Profe, Mándeme. ¿cómo le hizo para llegar a ese resultado? Vamos a poner en el pizarrón y ahí lo resolvemos entre todos para que, por si alguien más tiene alguna duda, ¿no? El de fuente analítica, el de las 11 de Gibson. Es la primera vez que lo vamos a poner. Es la primera vez que lo vamos a poner. ¿Eh? Sí, de hecho, esa liga se le íbamos a poner también en la plataforma, ¿no? Sí. Pero eso ya es nada más para que se vea. Me los vamos a WhatsApp. Sí, más rápido. WhatsApp. ¿Cómo tarda en abrir?
No. Eso. Como viene este abajo. Sí, estoy presentando el problema. Y es que la primera vez que vamos a poner pizarrón, Ya ¿no? ves que como cada uno es diferente. Sí. Entonces, es química de las 11. Esta es. Pues, el de las 12 con una vez. El tercer es de las 11. Ajá, sí sale ahorita. Ya no puedes ir conmigo. Ahorita ya va a quedar pizarrón, ¿no? Es la primera vez que nos vamos a conectar. Entonces hay que configurar aquí la cámara. Entonces dice que son 250 mililitros. Tiene la masa. Cuando la concentración es 2.16 molar. Pues voy a presentar aquí, ¿verdad? Ok, ahí está el pizarrón. Ya lo configuramos. Entonces nos dice el problema. Voy a prender un poquito la luz. Ok, un volumen. A ver, estoy viendo cómo se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ay, profe. Ok, muy bien. Entonces nos dice que en un matraz de 250 mililitros hay un compuesto dicromato de potasio. Quiere que calculemos la masa cuando la concentración de esta solución es 2.16 molar. Entonces, lo primero que hacemos aquí es poner nuestras dos ecuaciones. Concentración es igual a moles por litro, es decir, es la masa en moles, la masa molar entre el volumen de la solución. Y la otra ecuación es moles es igual a la masa entre el peso molecular. Esas son nuestras dos ecuaciones que siempre utilizamos para este tipo de cálculos de concentración. La ecuación de molaridad, de moles, mol masa entre peso molecular, y la concentración molar, que es moles por litro, que es el volumen. Entonces, si queremos la masa, es esta masa que está aquí. Para calcular esta masa, necesitamos los moles, ¿verdad? Despejo de aquí peso molecular, y tenemos los moles. El peso molecular ya quedamos que eran 294. Y le vamos a poner gramo por mol. Entonces, estos moles no los puedo calcular aquí,
porque tengo dos incógnitas. Veo mi otra ecuación, tengo la concentración, que es esta, tengo el volumen, que es de 250 mililitros. Entonces puedo despejar de aquí los moles. Despejando los moles, N va a ser igual a concentración por volumen. De la ecuación esta, ¿no? De la ecuación de concentración molar. Ecuación número 1. Número de moles, concentración 2.16. Le pongo las unidades mol por litro. Por el volumen está en mililitros, pues simplemente lo expreso en litros, porque ya sabemos que hay que cancelar litro con litro para que nos queden moles. Entonces, ¿eso nos da cuánto? 2.16 por 0.25. 0.54 mol. ¿De qué? Del compuesto, sí. Siempre es importante poner la fórmula del compuesto. Como es uno nada más en mi solución, pues no genera ninguna confusión, ¿no? Cuando ya tenemos más de un compuesto, más de un soluto, hay que indicar cuál es, ¿no? Ya que tengo los moles, me voy a mi siguiente ecuación, a esta, la de moles. De aquí despejo la masa. La masa va a ser igual a moles por peso molecular. Moles, ya los conozco, 0.54 mol. Por el peso molecular, 294 gramo sobre mol. Cancelamos mol y nos va a quedar 158.76 gramos. ¿Sí? Que es la unidad que queda en nuestro cálculo. Y esas dos ecuacioncitas son el caballito de batalla, siempre son las mismas. La relación de moles, masa entre peso molecular, y la relación de concentración molar, que es los moles entre el volumen de la solución expresado en litros. Siempre son nuestras dos ecuaciones. Maestro, ¿Sí? ahí en el virtual no tiene el formulario. No, anoten las fórmulas, son más que dos fórmulas estas. Esas dos que están ahí son todas las fórmulas. Hasta ahorita, ¿no? Ya que veamos normalidad, pues ya está la otra ecuación. Ya pondríamos la fórmula aquí. Vayan anotando estas dos formulitas. Para calcular moles, masa entre peso molecular. Para calcular la concentración molar, moles en... No tiene mayor. Arre, pues. Sí, ¿no? Ya cuando terminemos el tema, ya les subo el formulario. Ahorita pues, ustedes mismos anoten sus fórmulas para que las vayan aprendiendo. Es importante memorizarse las fórmulas, ¿no? Porque cuando memorizamos una fórmula, quiere decir que entendemos la estructura de la fórmula, de dónde viene cada composición de la fórmula. Para cuando resolvemos los problemas, sabemos cómo aplicar la fórmula. Y cuando no nos la memorizamos, nada más la buscamos en un formulario, pues igual se nos enreda la fórmula y luego cuando la tenemos no entendemos cómo aplicarla. Entonces es muy importante que memoricen las fórmulas y apoyarnos con el formulario, ¿no? Digo, cuando sean muchas fórmulas, pues sí. Por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Que luego nos toca ver ahí que la derivada, no hay que grabárselas, ¿no? Sí. Pero en este caso sí. Profe, Dime. la número 2, ¿qué fórmula dijo que era? Es para calcular los moles. Moles es igual a masa entre peso molecular. Y lo interesante es aquí saber qué es un mol, ¿verdad? ¿Quién se acuerda qué es un mol?
Lo vieron en química básica. Y les digo porque yo el semestre pasado di química básica. Y ahí hay una parte en la que se trabaja mucho en el concepto del mol, antes de entrar a estequiometría. Entender qué es un mol y luego ver su expresión. Su fórmula es masa entre peso molecular. ¿Pero qué es un mol? Pregunta examen, ¿verdad? ¿Qué es un mol? Es Pues es una unidad de medida que no. Sí, y qué es una unidad de de medida. una sustancia. Ajá, ¿y qué representa? ¿Qué expresa? Ahora sí, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Físicamente. Así como pregunta así, ¿cuántas partículas tiene un mol de dicromato de potasio? Porque ahí dice mol. ¿Cuántas partículas hay en ese mol de dicromato de potasio? ¿Cuántos moles hubo? 0.54 mol. ¿Cuántas partículas hay ahí? Si sabemos cuántas partículas hay ahí, quiere decir que entendemos el concepto del mol, ¿verdad? Les digo esto porque lo vamos a usar mucho en equilibrio químico, ¿no? Por eso es importante volver a recordar lo que vieron por ahí en su química básica. ¿Verdad? Un mol es una cantidad de masa, como dijeron ahorita, que siempre tiene el mismo número de partículas. Siempre. Un mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de partículas. Por eso son paquetitos de masa química que participan en una reacción química. Recuerden que cuando se balancean ecuaciones químicas, decían 1 mol, 2 moles, 3 moles, para balancear la ecuación. De tal modo que siempre quedan de la misma cantidad de masa, el mismo número de partículas. Para que siempre haya, es que es como si dijéramos, ¿no? Siempre haya una mujer para un hombre. Muy bien. A ver si alguien se acuerda cuántas partículas tiene un mol de cualquier sustancia, ¿no? Y me comenta. ¿Alguna duda sobre los cálculos? Aquí fue simplemente calcular la masa a partir de una concentración conocida. Igual el problema nos hubiera dicho, se disuelven 158.76 gramos de dicromato de potasio en 250 mililitros para formar una solución de 250 mililitros. Calcule la concentración. Y hubiéramos calculado la concentración y nos hubiera dado 2.16 molar. Lo cual, ¿qué significa? Que podemos o preparar una solución o calcular la concentración de una solución. Y siempre empleamos las mismas ecuaciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro eso? No hay duda. Por mi parte no, maestro. Bueno, si tienen dudas, coméntenlo, ¿eh? Porque Profe, después yo sí tengo una cuando duda. los demás empiezan a preguntarme, maestro, ¿y eso dónde salió? Pues es que eso lo vimos hace 2 días, 3 días. Mándeme. En este caso, ¿cuántas partículas tendría 0.54 moles? ¿Cuántas qué? Partículas tendrían. Tendrían 6.023 por 10 a la 23 por 0.54. Habría 3.252 por 10 a la 23 partículas o moléculas de dicromato de potasio. Tienen que ¿Cómo se puede hacer ese dar resultado? el número de Avogadro. ¿De dónde viene el concepto de mol? Pues de Avogadro. Avogadro observó que había problemas al momento de hacer cálculos químicos, pues hace muchos años, ¿no? Hace cientos de años, ¿no? Cuando iniciaba los estudios de la química. Y se daba cuenta él que era complicado controlar una reacción o saber cuánta masa agregar en una reacción cuando manejaban masas comunes. Por ejemplo, decir, voy a producir 1 kilo de cloro de sodio. Y la lógica decía, bueno, si quiero producir 1 kilo de cloro de sodio, quiere decir que tengo que mezclar medio kilo de cloro y medio kilo de sodio para producir 1 kilo de cloro de sodio. Esa lógica, usando masa común, no es correcto.
Porque cuando mezclas medio kilo de sodio con medio kilo del cloro, nunca producimos o nunca se produce 1 kilogramo de cloruro de sodio. ¿Y eso por qué? Porque la masa común no representa realmente la cantidad de partículas que pueden reaccionar en una reacción química. La masa común. ¿Por qué? Porque las moléculas son de tamaños diferentes. Sí, sí checan eso, porque no es posible producir 1 kilo de sal, pues cloruro de sodio es sal, ¿no? Sal de mesa. No es posible producir 1 kilo a partir de, no sé, vamos a recordar un poquito eso, voy a abordar eso. Es simple, ¿no? Pero se nos olvida. Si usamos masa común y tenemos una reacción que dice que el sodio más el cloro produce cloruro de sodio. Entonces yo voy a mi laboratorio y digo, quiero producir 1 kilo de esto. 1 kilo. ¿Cuánto quieres producir? 1 kilogramo. Entonces le voy a decir ahí, a ver, dame medio kilo de sodio, 0.5 kilogramos, y dame medio kilo de cloro. ¿Para qué? Ah, es que quiero producir 1 kilogramo de cloro de sodio. Pues no. Voy a estar en mi reactor ahí y voy a ver que no. Voy a ver que me sobra un reactivo y el otro se acabó. Y nunca voy a poder obtener 1 kilogramo de cloro de sodio. Entonces, Avogadro se dio cuenta de eso, de que no era posible hacer cálculos químicos con masa común. Por eso existe la estequiometría. ¿Ok? De ahí salió. ¿Y por qué no? Porque este sodio, este medio líquido, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es el peso molecular del sodio? 22.98, más o menos. Y del cloro, 35.56, más o menos. Pesan diferente. ¿Sí? ¿Cuál es más pesado? El cloro. La pregunta es aquí, de este medio kilo y de este medio kilo, ¿cuál tiene más átomos? ¿El cloro? ¿Este medio kilo del cloro? ¿O este medio kilo de sodio? ¿Cuál tiene más átomos? El cloro. El cloro tiene más átomos en el medio kilo de cloro. ¿Alguien más? Ya su compañero opinó que el cloro tiene más átomos. Ninguno tiene más átomos. Ninguno. Recuerda que es medio kilo. Bueno. ¿Cuál átomo es más pequeño? Chequen sus pesos moleculares. ¿Cuál es más pequeño? ¿El sodio? El sodio. El sodio. Es más pequeño. Recuerden cuando vieron la estructura al principio de su química inorgánica, ¿no? Vieron la estructura del átomo y vieron los electrones y vieron que los átomos más grandes pues tienen más electrones en su núcleo, pero el núcleo es muy pequeño comparado con los radios de los electrones. Entonces el volumen de un átomo realmente lo da el número de electrones que tiene. Entonces el cloro tiene mucho más electrones, por lo tanto es más grande. El sodio veo que es más pequeña su masa, 22.98, por lo tanto tiene menos electrones. Y es más pequeño. Por lo tanto, de esos 2 medios kilos, ¿cuál tendrá más partículas? El sodio. El sodio, ¿verdad? ¿Verdad? Que ahí nos cae el 20, ¿verdad? Como son más pequeñitos, pues hay más. Voy a ponerlos así. Y estos son más grandes. Por lo tanto, en el mismo volumen de masa, o en la misma cantidad de masa, aquí hay menos. Y acá caben más. ¿Verdad? Entonces Avogadro se dio cuenta de eso, dijo, ah, caramba. Quiere decir que tengo que considerar el peso molecular para poder estimar una cantidad de masa química que le voy a llamar mol, dijo, ¿verdad? Le voy a llamar mol. Y es la relación entre la masa y el peso molecular. Entonces ahí nos damos cuenta de que el mol es realmente el tamaño de esa cantidad química de masa. ¿Sí? ¿Cuántos moles hay aquí? Dijo, bueno, como esta es la masa y este es su peso molecular, si hago una relación entre los dos,
De ahí surge esta ecuación, masa entre peso molecular. Esta relación me dice cuántos paquetes hay, de qué tamaño es el paquete de químico de masa que se puede formar. Y esto, por ejemplo, 0.5 kilogramos entre 22.98 gramos por gramo mol, cancelamos gramo, 0.5 entre 22.98. Profe, ¿no serían 500 gramos? Es medio kilo. Sí, perdón, sí, claro que sí. Lo voy a multiplicar aquí por 1000. Le voy a poner aquí 500. 500 gramos, eso da 21.76. Sí, ¿ok? Mol. Mientras que el otro es 0.5. Bueno, otra vez 0.5. 500 gramos entre 35.56. Igual las unidades. 14.06 mol. Estos son moles de sodio y estos son moles de cloro. Entonces, con esta relación del mol, nos damos cuenta qué sustancia tenemos de más y qué sustancia tenemos de menos. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que de la masa que tenemos de más en masa molar, como paquete de reacción, es el sodio, ¿no? Por eso ahorita decíamos más, así, con la pura idea de que veíamos que era más pequeña el átomo. Dijimos, aquí debe de haber más cantidad de partículas. Y luego vimos el otro y dijimos, aquí debe de haber menos porque es más grande. Pues la relación molar de masa entre peso molecular nos indica eso. 21.76 mol y 14.06. Quiere decir que se va a terminar el sodio, como chequen la reacción química, un mol o un átomo, o un átomo de sodio reacciona con un átomo de cloro para formar una molécula de cloro de sodio. Entonces quiere decir que necesitamos, ¿cuánto sodio se va a consumir para formar el cloro de sodio? ¿Cuánto sodio se va a consumir de esos 21.76 para formar el cloro de sodio? ¿Quién me dice? ¿Cuántos moles de cloro de sodio? ¿Cuántos moles de sodio se van a consumir para formar el cloro de sodio? Pues, también va a ser un mol, ¿no? ¿No lo captan ahí? Si tengo 14.06 hombres, ¿cuántas mujeres necesito para formar una pareja? 14.6. 06. 06. ¿Y por qué lo expreso así? Porque veo la reacción química. Bueno, la ecuación. Y veo que un sodio requiere un cloro. ¿Sí? Una mujer requiere un hombre para formar una pareja. Entonces, si ya sé que tengo 14.06 de cloro, mol, unidades de reacción de mol, reacción química, pues si ese es el sodio, pues claro que necesito también la misma cantidad porque me lo expresa la reacción. Por lo tanto, se consumen los 500 gramos de sodio y nos sobra cloro. ¿Cuánto sobra de cloro? Pues la diferencia. 21.70. Profe, ¿no sería al revés? No, ¿por qué? ¿O cómo al revés? Porque
O sea, que sobre sodio y se acaba el cloro. Sí, bueno, quizás expresé al revés el átomo, ¿no? Sí, correcto, sí, correcto. El 21.76 es el sodio, ¿sí? 21.76. Sí, correcto, sí, lo expresé al revés. 21.76 mol de sodio menos 14.06 que se va a consumir con el cloro, van a sobrar 7.7 moles de cloro, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se le llama este reactivo? En Limitante. exceso. En exceso. El exceso, reactivo en exceso, reactivo limitante. Por esa razón, no esperamos nunca que se produzca 1 kilogramo de sodio. Por eso, si químicamente vamos al laboratorio y hacemos reaccionar medio kilo con medio kilo, pues nunca vamos a obtener 1 kilogramo de cloro de sodio, porque uno de los dos reactivos se va a acabar primero. ¿Cuál? Aquel que tenga menor número de partículas se va a acabar primero. Y ese me va a limitar la reacción y por lo tanto va a sobrar. Entonces, trabajando con moles, podemos saber exactamente qué cantidad de masa común tengo que agregar para obtener siempre lo que yo quiero de producto y no pesar masa común nada más. Tengo que relacionarlo con los moles, porque el mol me relaciona el tamaño de la partícula, es decir, me relaciona el peso molecular. Entonces, ahora sí, ya tengo los moles, ahora sí podemos decir, bueno, ¿y cuántas partículas hay ahí? Nos vamos a dar cuenta de que hay el mismo número de partículas en los 14.06 moles de cloro y en los 14.06 moles de sodio. ¿Sí? Lo que cambia es su peso molecular. Entonces, ese se llama número de Avogadro, ¿no? Para saber qué número de Avogadro es igual a 6.023 por 10 a la 23 partículas. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Por eso se dice partículas por mol. Es una constante. Profe, disculpe por interrumpirlo. Sí. No hay problema si me salgo, es que tengo examen a esta hora. No, ya es que ya son las 12, ¿no? Ya córtenme, me están esperando los del otro grupo. Ok, entonces ahí lo dejamos. Profe, Mándeme. disculpe, entré tarde porque no encontraba el link y creo que me puso falta. Sí, déjame checar. Ávila García. Ávila García. Sí, ok. Listo, ya quedó. Muchas gracias, profe. Y nada, ok, mañana, el miércoles continuamos, jóvenes. Sí, los dejo porque... Sale, profesor, hasta luego. Dale, gracias. Adiós, profe. Adiós, profe.